05, ética pública, voy a validar de hoy para que puedan lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre el procedimiento administrativo disciplinario y las funciones que le competen a este. Cuando en la clase anterior mencionábamos que el proceso administrativo disciplinario era el proceso, era el mecanismo durante el cual se investigaba y se sancionaba al agente público o al funcionario público que incumplía deberes éticos o normativos. Lo que intentaba este proceso era poder garantizar el correcto funcionamiento de lo que es la administración pública en cualquiera de sus ámbitos y así poder enaltecer lo que son los principios que mencionamos al comienzo: la transparencia, la responsabilidad y la integridad. Ahora bien, para ir más a fondo con lo que es el proceso administrativo disciplinario, primero que nada vamos a hablar de las etapas. Hay normativa estricta que se cumple en la República Argentina, que es, primero que nada, para tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo este proceso, es la Ley de Ética Pública, que es la Ley 25.188. Esta ley lo que hace es establecer los principios generales que van a guiar ese proceso. La Ley de Procedimiento Administrativo, que es la Ley Nacional 19.549, que a la vez también tenemos en el ámbito de la provincia de Santa Cruz la Ley de Procedimiento Administrativo 1260, y después que lo que son las normas que son específicas a cada organismo o jurisdicción, como es el ejemplo que les acabo de mencionar de la 1260. Entonces, este procedimiento administrativo consta de varias etapas, ¿bien? Esto lo mencionamos de manera general en la clase anterior. La primera es el inicio del procedimiento. Este procedimiento se puede dar a partir de dos etapas, se puede iniciar a partir de dos clases, de oficio o por denuncia. De oficio significa que la administración pública detecta una irregularidad, detecta una situación e inicia la investigación. En este caso no hay una denuncia, ¿bien? Y en segundo lugar, por denuncia. En este caso, el ciudadano, el funcionario o una institución presenta una denuncia formal ante la administración pública, o sea, en torno a un hecho, a un presunto hecho cometido, pasible de sanción. Luego se comienza con la etapa número 2, que es la investigación preliminar. Esto es antes, esto tiene que quedar claro, esto se da antes de iniciar formalmente lo que es el proceso. Se va a realizarlo, como dice la palabra, una investigación, para determinar si hay indicios suficientes que ameriten el inicio de un proceso, o si esos hechos son pasibles de una falta disciplinaria. Entonces, en esta etapa se ocurren tres cuestiones. Se van a recopilar la información, los antecedentes, las pruebas, se va a analizar si esa conducta pasible de sanción constituye realmente una falta. En el caso de que no amerite continuar, lo que en el derecho se llama falta de mérito, no hay pruebas suficientes, se archiva la denuncia. Bien. En tercer lugar, en el caso de que nosotros con la investigación preliminar podamos probar que presuntamente ha ocurrido un hecho pasible de sanción disciplinaria, vamos a seguir con el paso número 3, que es la notificación e el inicio de un sumario administrativo. Cuando la investigación, como dije recién, confirma que hay un indicio, se inicia el sumario administrativo. Lo primero que hay que hacer es notificarle al funcionario o al agente público el cargo que hay en su contra. A partir de ahí se va a designar a la persona que va a llevar a cabo este sumario administrativo, que se le denomina instructor sumarial. Va a dirigir esa investigación y tiene que garantizar que se cumpla con el procedimiento de manera correcta. Y obviamente se le va a otorgar a la persona pasible de sanción, a la persona denunciada, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Seguidamente se abre lo que es la etapa de producción de prueba y el descargo. En este caso, obviamente, la persona denunciada, aparte de ejercer su derecho de defensa, junto a ese derecho de defensa va a poder presentar pruebas a su favor.
Se pueden citar peritos, se pueden citar testigos, se puede solicitar documentación adicional, todo lo que ayude y conlleve al proceso a ser lo más transparente posible y completo. Y a partir de ahí también surge lo que es el respeto al principio de contradicción. Ambas partes pueden confrontar las pruebas. ¿Qué significa esto? Ambas partes pueden generar esa discusión como para que se entienda entre prueba y prueba. Luego sigue lo que es la evaluación y la resolución. La autoridad, es decir, el instructor sumarial, va a evaluar las pruebas y va a emitir una resolución. Y en este caso pueden darse 3 resultados posibles. Un sobreseimiento es el proceso se va a archivar porque el agente denunciado es libre de culpa y cargo. Hay una sanción, es decir, que confirmamos la falta y se aplica una medida disciplinaria, que vamos a verlas más adelante, en esta clase finalizándolas. Y si no, hay lo que se llaman recomendaciones o medidas correctivas. Esto es en el caso de sanciones que son leves y se establecen acciones sin una sanción formal o de gran gravedad. Con la resolución, como en todo en el derecho, surge lo que es el recurso y la apelación. Entonces, ante una resolución desfavorable para el agente público, para el funcionario público denunciado, va a tener la posibilidad de presentar lo que es un recurso administrativo y seguidamente, si quiere optar por esto, un recurso judicial. ¿Qué significa esto? Garantizar que haya una segunda instancia de revisión. En este caso van a tener, podemos hablar de los recursos que fuimos mencionando el año pasado, en la otra materia. Esto está en la Ley de Procedimiento Administrativo 1260 en Santa Cruz. Bueno, si alguien tiene dudas sobre esta temática, podemos hablar, hacer una clase acerca de un pequeño meet acerca de lo que es los recursos, los remedios procesales que hay en Argentina, como para que sepan más o menos de qué trata cada uno, cuándo se interponen, ante quién se interponen. Creo que eso es lo principal. Bueno, finalizando las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, vamos a hablar un poquito de los principios que regulan este procedimiento, este proceso. Como ya dijimos, se tiene que garantizar que el proceso sea justo, se deben respetar los derechos de todos los involucrados. Entonces hay principios que van a asegurar que se respete la transparencia, la imparcialidad, la razonabilidad del proceso. Son principios que derivan de normativas nacionales e internacionales del debido proceso y del derecho administrativo. El primero de todos, el pilar fundamental del derecho argentino, es el principio de legalidad. Ninguna persona va a poder ser sancionado sin una norma que previamente te tipifique lo que es la falta de la sanción correspondiente. ¿Qué significa esto? Yo no puedo ser sancionado por lo que no está escrito. Entonces, cuando hablamos de tipificación, es que tiene que estar establecida en un código. Debe haber una sanción para un delito, para un hecho, para una falta, debe estar escrita expresamente en un código. Entonces, significa que, como puse acá, que la administración pública no puede imponer una sanción arbitraria ni basada en interpretaciones subjetivas. No se puede crear un delito o una falta. Tiene que estar establecida previamente. ¿Bien? Otro principio es el del debido proceso. Regula todo el derecho en Argentina, el debido proceso. Es un procedimiento justo para el funcionario que está siendo investigado. Entre las garantías del debido proceso tenemos el derecho a ser notificado de las actuaciones, el derecho a tener una representación legal, a poder presentar pruebas, a poder presentar descargos, a contar con plazos razonables para realizar determinadas defensas. Todo lo que conlleva a la transparencia y a la acreditación de sus derechos, porque si no, puede ser anulado por la justicia todo procedimiento que no respeta las garantías del acusado. El tercer principio es la presunción de inocencia. Así como lo dice la palabra, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el ámbito del derecho administrativo disciplinario, no se van a poder aplicar sanciones sin pruebas suficientes. Y la carga de la prueba, o sea, el que tiene el poder de la prueba, siempre va a ser la administración. Si la administración quiere probar algo, lo va a tener que probar él con las pruebas, la administración misma con las pruebas. No va a poder pedirle
al funcionario que está siendo acusado de un hecho que tenga que probar. Prueba la administración. El principio de imparcialidad, el órgano que lleva a cabo el proceso tiene que ser independiente y no tiene que haber conflicto de intereses entre las partes involucradas. Tienen que ser personas objetivas y en caso de que haya una relación previa con la persona acusada, cualquiera de las partes, por ejemplo el instructor del sumario, tiene que excusarse de intervenir. Después tenemos el principio de proporcionalidad, también principio general del derecho. La sanción impuesta tiene que ser acorde a la gravedad del hecho que se cometió. No se pueden aplicar castigos desmedidos por faltas menores ni sanciones insignificantes ante faltas graves. Bien. El principio de razonabilidad. Las decisiones tienen que estar siempre debidamente fundadas y tienen que responder a criterios lógicos y coherentes. No pueden haber, como dijimos anteriormente, sanciones arbitrarias o que no tengan una justificación adecuada. En el momento de sancionar tiene que ir seguidamente con la justificación de esa sanción. El principio, por último, de lo que es la doble instancia y el derecho a recurso, como mencionamos al final de las etapas del proceso, garantiza que cualquier funcionario, cualquier agente que ha sido sancionado va a poder impugnar la decisión en una instancia superior. Hay recursos administrativos, que son los mencionados, reconsideración, jerárquico, apelación, alzada, y luego tenemos lo que son los recursos judiciales, que es una vez agotada la vía administrativa, que son estos recursos que acabo de mencionar, podemos ir por la vía judicial ante el tribunal competente en razón de materia. Ahora bien, lo que se busca con la aplicación correcta de estos principios es evitar el abuso de poder y que las sanciones sean siempre justas y equitativas. Ahora vamos a hablar acerca del procedimiento disciplinario y la relación con los derechos humanos. Cuando hablamos de proceso administrativo disciplinario, hablamos de derechos humanos, no estamos ajenos al derecho humano. Más allá de que nosotros desarrollamos este procedimiento dentro de lo que es la administración pública y no en una sede judicial, se tienen que ajustar a estos principios del debido proceso reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Seguidamente vamos a hablar de lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Fue incorporada a nuestro ordenamiento nacional en la Constitución con jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22, y establece los principios del debido proceso legal, que tienen que ser aplicables tanto a cualquier causa penal como a cualquier procedimiento en el que se van a determinar derechos u obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Estaría bueno que lean lo que es ese artículo de la Constitución Nacional. El procedimiento entonces lo que hace es poder derivar sanciones que afectan derechos del funcionario y que se deben cumplir las garantías básicas. ¿Sí? Estas garantías básicas, ¿cuáles son? Perdón. El derecho a ser informado de la acusación en forma clara y detallada. El derecho a poder contar con tiempo y medios adecuados para poder preparar la defensa. El derecho a ser oído en condiciones de igualdad entre la autoridad competente. El derecho a ofrecer prueba y a contravertir cualquier prueba que haya en su contra. Esto lo mencionábamos recién. El derecho a contar con un asesoramiento o una defensa técnica si así lo necesitase. El derecho a una decisión que esté fundada y que esté emitida por una autoridad competente e imparcial. Y el derecho a recurrir cualquier decisión en una instancia superior. Más allá de que son cuestiones que a la vista parecen lógicas y obvias, muchas veces en lo que es la práctica se van obviando ciertos pasos acerca de estas cuestiones. Y lamentablemente una vez que se van obviando los pasos y la persona no alega, el procedimiento sigue. Y ya vas a tener un procedimiento que va a estar fundado en un proceso que está viciado. Ahora bien, todas estas garantías que yo mencioné recién, todos estos derechos, están interpretados por lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
como dije recién, no solamente van a ser aplicables a cualquier proceso judicial, sino también a cualquier procedimiento administrativo. Ahora bien, como ya dijimos hace un ratito, toda persona lo que basa la premisa principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esta presunción de inocencia, este principio que mencionamos recién. Entonces, los derechos humanos en el procedimiento disciplinario no solamente fortalecen lo que es la legalidad de la administración pública, sino que también preservan lo que es la dignidad del trabajador estatal, asegurando así que cualquier sanción que se le aplique sea fruto de un procedimiento justo. Ahora bien, como dijimos hace un ratito, en las etapas del proceso se puede dar la sanción. Puede ser que se compruebe la realización de un hecho, de una falta que lleva a un tipo de sanción. Ahora vamos a hablar de lo que son estas sanciones. ¿Qué es una sanción? Es una consecuencia jurídica que está, en este caso, impuesta a un agente o a un funcionario público que incurrió en una falta o en el incumplimiento de un deber. Como ya hemos mencionado, estas sanciones van a variar en gravedad y en alcance, dependiendo de la falta que se cometió y de las normas que se van a aplicar a esa falta cometida. Entonces, como ya mencionamos, el régimen disciplinario lo que busca es el correcto funcionamiento de la administración pública. Y así, no solamente que funcione bien, sino que poder prevenir que se repita, es decir, prevenir la reincidencia y así mantener una confianza en la gestión. Esta es la cuestión de la transparencia. Entonces, nuevamente, ¿qué debe respetar una sanción? El principio de legalidad, de proporcionalidad y de razonabilidad, sin ser arbitrarias o excesivas. Tenemos una determinada clasificación de las sanciones, de acuerdo a su gravedad. Tenemos sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. ¿Cuáles son las sanciones leves? Son aquellas que son aplicadas a meras infracciones, es decir, a meras faltas que son menores que no afectan el servicio público. ¿Cuál es el fin? Corregir, advertir. Por ejemplo, uno de los ejemplos que puse es el incumplimiento del horario de trabajo. No es de gran gravedad, es una falta de respeto se considera una falta de respeto hacia un compañero o hacia un superior. Entonces, ¿qué buscamos? Advertir, no vuelvas a llegar tarde porque próximamente sí te puedo apercibir o suspender, o corregir la conducta. Te llamo la atención para que no lo vuelvas a hacer. ¿Cuáles son los tipos de sanciones leves? Tenemos la amonestación verbal o la escrita, que es un llamado a atención. Va a quedar registrado, sí o sí, debería quedar registrado en el legajo del funcionario. Y después tenemos una sanción leve que es la suspensión menor, hasta 5 días sin goce de haber. Esto se aplica en los casos en los que la conducta requiere un correctivo más fuerte. Yo te llamé la atención porque vos estás llegando tarde, vos seguís llegando tarde, la semana que viene seguís llegando tarde, yo tengo la posibilidad de suspenderte hasta 5 días. Luego tenemos lo que son las sanciones graves. En este caso, la conducta de la gente ya afecta el funcionamiento de la administración o compromete la confianza del servicio público. En este caso, por ejemplo, es el uso indebido de bienes públicos. Hay un incumplimiento reiterado de órdenes de servicio. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Tenemos una suspensión prolongada. En este caso ya no es menor a 5 días, sino que es de 5 a 30, sin goce de haberes. Acá ya hablamos de una sanción un poquito más fuerte, pero sin llegar a la expulsión. Después tenemos una multa o retención salarial. Se descuenta un porcentaje del salario como castigo. Y después tenemos como último el traslado forzoso. En este caso se reubica a la gente en otra área para evitar conflictos o para que se evite lo que es el abuso de poder. Por último tenemos lo que son las sanciones muy graves,
En este caso, la conducta del agente es incompatible con la función pública e implica un fraude, corrupción o el daño grave hacia la administración pública. Por ejemplo, la corrupción o enriquecimiento ilícito, el fraude en la administración. Hay el acoso, la violencia de género dentro del ámbito laboral, el incumplimiento. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que hay muy graves? Tenemos, en primer lugar, lo que es la destitución o la cesantía, que es la expulsión definitiva del funcionario del cargo que ostenta, o la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Esto va a siempre depender del caso. Esta inhabilitación puede ser temporal o permanente. Puede ser por un lapso de tiempo determinado o puede ser permanente. No puede volver a ingresar a la administración pública. Ahora bien, ¿cómo nosotros aplicamos estas sanciones? Se tienen que considerar ciertos puntos. La gravedad de la falta, como ya dijimos, porque no todas las infracciones van a tener el mismo impacto dentro de lo que es el centro de la administración pública. Tenemos que hablar de los antecedentes también que tiene el funcionario. No es lo mismo un trabajador que tiene un historial de sanciones previas a uno que es la primera vez. Hay que cierta cuestión de criterio. Las consecuencias que tuvo el acto que realizó. Si este acto causó un daño económico o un daño institucional, la sanción siempre va a ser más dura. Y el arrepentimiento o la reparación. Si el agente reconoce el error, toma medidas para repararlo, se puede reducir la sanción. No significa que la vamos a borrar y lo vamos a olvidar, sino que se puede reducir. Entonces, como para cerrar, el procedimiento administrativo disciplinario no es un mecanismo de sanción o de castigo solamente, sino que es una herramienta que va a utilizar la administración pública para proteger los valores éticos. ¿Bien? A través del respeto de las garantías de los derechos humanos, la aplicación proporcional de las sanciones y el cumplimiento de los principios como imparcialidad, legalidad y el debido proceso se va a contribuir a que se fortalezca lo que son las instituciones y así poder consolidar de manera íntegra y confiable la administración pública. Bueno, esa es la clase de hoy, todo con respecto al procedimiento administrativo disciplinario. Como les dije, si tienen dudas con respecto a lo que son los remedios procesales a la hora de apelar, que es un tema que yo considero bastante importante a tener en cuenta, y no lo pudieron ver el año pasado en cuerpos normativos o por alguna que otra razón, podemos coordinar de ustedes requerirlo y hacemos una pequeña reunión con respecto a esa temática. No habría problema alguno. Eso sería por ahora lo que es la clase número 5. Y bueno, les voy a estar el día de mañana, lunes 5, les voy a comenzar a marcar los parámetros para la actividad oral. Así la tienen, así ya comenzamos con eso. Les voy a presentar bien todo de manera escrita, cómo va a proceder, cómo va a ser el mecanismo de evaluación y bueno, y la consigna en sí. Buenas tardes.